guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Mateo 24 es un capítulo muy especial en la Biblia. Estamos ya muy cerca del final del ministerio terrenal del Señor Jesús. Está pasando los últimos días en este planeta con sus discípulos y está en Jerusalén. Está en la capital de Israel, la ciudad santa de Dios, la ciudad que Dios había escogido para que su nombre habitara ahí. ¿Cómo iba a habitar el nombre de Dios en Jerusalén? Bueno, a través del templo que construyó Salomón. Lo primero que hizo Salomón casi cuando llegó al trono, siendo muy joven, en el 4º año de su reinado, dice la Biblia, empezó a construir el templo. El templo que su papá David había querido construir y que Dios no le permitió. Pero a Salomón Dios le permitió, le ayudó y construyó una cosa majestuosa. Ese templo maravilloso lo destruyeron los babilonios en el año 586 antes de Cristo. No quedó nada, destruyeron las murallas de Jerusalén, destruyeron la ciudad, quemaron el templo, se robaron los instrumentos, los artículos de oro que había ahí, se los llevaron para Babilonia y se llevaron a miles de judíos al destierro. Eso fue una catástrofe. ¿Por qué Dios permitió eso? Por la idolatría del pueblo. Les había hecho muchas advertencias, les había enviado profetas, no quisieron oír, estaban confiados. Dijeron, no, nadie nos va a derrotar porque nosotros somos el pueblo de Dios, nadie nos va a derrotar porque en este templo vive la presencia de Dios y ningún pagano va a ser mayor que nuestro Dios, ningún pagano va a venir y nos va a hacer daño. Pero se equivocaron porque una de las condiciones para que las promesas de Dios funcionaran en la vida de ellos es que tenían que adorar solamente al Señor, al Creador, y no podían adorar los ídolos de las naciones vecinas. Y ellos se dedicaron a adorar toda clase de dioses falsos. Entonces Dios quitó su protección, quitó la barrera, el enemigo vino y los destruyó. Pasaron 70 años y luego empezaron a regresar algunos grupos de israelitas a la tierra y empezaron a reconstruir el templo, que en nada se parecía al que había hecho Salomón. De hecho, los más viejitos que recordaban la gloria, el esplendor del templo de Salomón, lloraron cuando vieron aquella cosa y dijeron, esto no se parece en nada. Pasaron 400 años más y llegó a gobernar Israel un hombre que se llamó Herodes, que ni siquiera era judío, era de una tribu que se llamaba los Idumeos. Y Herodes, para ganarse el corazón de los judíos, empezó a meter una gran cantidad de dinero, de capital, en embellecer lo que se conoce como el segundo templo. ¿Por qué el segundo? Porque el primero era el que construyó Salomón y que los babilonios habían destruido. Entonces, en la época de Jesús, ya este hombre llevaba como 40 y pico de años invirtiendo dinero, trayendo escultores, arquitectos, para hacer un templo maravilloso. Y en la época de Jesús el templo de Jerusalén había recobrado todo su esplendor. Los judíos volvían a estar orgullosos después de casi 500 años del templo donde ellos adoraban a su Dios. Ese es el contexto histórico. Y repito que Mateo 24 es muy interesante, es un capítulo de los más importantes del Nuevo Testamento, no solo por lo que les acabo de contar, sino porque es un texto escatológico. Escatológico se refiere a lo que tiene que ver con los tiempos finales. Todos los versículos, capítulos y libros que tienen que ver con el fin de los tiempos, con el cumplimiento de las profecías, se conocen como textos escatológicos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Y Mateo 24 está tan enfocado en lo que va a ocurrir en el fin de esta dispensación, que de hecho los expertos, los que se dedican de verdad a estudiar la Biblia, lo conocen como el pequeño Apocalipsis. Pequeño Apocalipsis
porque hay una revelación tremenda acerca de lo que va a ocurrir en los últimos días. Y esta revelación no la está dando cualquier profeta, sino que la está dando el mismo Señor Jesús. Así que si uno le pone atención a las profecías, que hay que ponérsela, con mucho más atención debería ponerle a Mateo 24. ¿Por qué? Porque es el propio Jesús el que está anunciando las cosas que van a venir. Entendiendo esto, vamos a empezar a leerlo. Entonces, el capítulo es un poco largo, quizá no lo podamos leer todo, pero vamos a ir avanzando un poquito esta mañana. Dice, cuando Jesús salió del templo, de este segundo templo que les estoy hablando, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué es la primera cosa que notamos ahí? Nada. Bueno, una cosa interesante es que Jesús iba al templo. Ese templo había sido construido para adorarlo a Él. Y Él entraba y la gente no se daba cuenta. Entraba y creían que era un judío más, porque no lo reconocieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él era en realidad el dueño del templo. Jesús iba al templo. ¿A qué iba? No sé, seguro a ver a la gente orando, adorando. Sabemos que iba a ver cómo ofrendaban. La Biblia dice que se paró ahí cerca de la columna donde echaban las ofrendas y veía cómo, no cuánto, sino cómo la gente ofrendaba. Al Señor le interesaban esas cosas. Pero hay otro detalle aquí en este versículo. Dice que Jesús, cuando iba saliendo del templo, dice, se le acercaron sus discípulos, ¿para qué? Para mostrarle los edificios del templo. Cuando nosotros leamos en la Biblia la palabra templo, tenemos que sacarnos el cassette, tenemos en el cerebro de lo que es un templo. Cuando pensamos en templo nos imaginamos un cajón, un rectángulo, sillas, una tarima, nos imaginamos la catedral, imaginamos una serie de cosas porque es lo único que conocemos. El templo y los templos de la antigüedad eran otra cosa, eran pequeñas ciudades. El templo había un santuario donde era el lugar donde se hacían las ceremonias religiosas, pero en los templos había almacenes. Recuerde, por ejemplo, cuando Malaquías dice traigan todos los diezmos al alfolí. ¿Conocen el texto de Malaquías? Y a mí me hace gracia porque en algunas iglesias el pastor dice, voy a pedirle a los sugieres o a los diáconos que traigan el alfolí. Y traen una varilla de hierro con una bolsa de chorrear café para recoger la ofrenda. Y el alfolí eran almacenes gigantescos, eran graneros. La gente no tenía mucho dinero en metálico en esa época, entonces el que pagaba los diezmos y sembraba 10 hectáreas de trigo, de esas 10 hectáreas, 1 hectárea, la cosecha le pertenecía al Señor. Y había miles de hectáreas sembradas. El que sembraba cebada, el que tenía 1000 vacas, él sabía que 100 vacas eran de los diezmos y esas vacas parían y daban leche y daban queso y todas esas cosas había que llevarlas al alfolí. No, ¿cómo iban a echar eso en una bolsa de chorrear café azul? O sea, eran lugares, de ahí había en tiempos de guerra o de sequías o de hambrunas o de enfermedades y plagas. Entonces lo que hacían los sacerdotes era más bien sacar de esos almacenes para alimentar al pueblo. Los templos eran lugares de refugio. Cuando un ejército enemigo atacaba la ciudad y la rodeaba, las mujeres y los niños, los hombres iban a las murallas a pelear, pero las mujeres y los niños todos corrían al templo. Tenía que haber espacio para miles de personas que acamparan ahí, que durmieran ahí, tenía que haber depósitos de agua, cisternas. Era una cosa impresionante. Por eso, si usted lee con cuidado este versículo 1, ¿qué hicieron los discípulos con Jesús? ¿Qué le querían enseñar? Los edificios, en plural, del templo. El templo es solo uno, pero estaba rodeado de edificios. Entonces tenemos que ir cambiando un poquito para entender a veces pasajes de la Biblia, cosas que leemos y como que no nos quedan muy claras. En realidad ese lugar donde estaba el templo, el segundo templo, se conocía como la ciudadela, porque pues tenía sus propias murallas, tenía guardas, tenía vigilantes, tenía su propia policía. El templo, de hecho, a Jesús lo detienen guardas del templo, no eran de los policías corrientes. Era toda una institución importantísima. La gente no solo iba ahí a rezar o a echar ofrendas, ahí la vida de la nación toda giraba alrededor del templo. Era algo sumamente importante. Entonces los discípulos le están enseñando a Jesús, que es el dueño del templo, lo bonito que está el templo. Le enseñan los edificios. Y él respondiendo le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea. Piense usted lo que es decirle esto a un judío, entendiendo ahora lo que era el templo.
Y a estos discípulos que no solo son judíos, sino que están orgullosísimos del templo tan lindo que Herodes les ha embellecido y que ha invertido toneladas de oro y metales preciosos y maderas carísimas y telas de primera calidad. Y les dice Jesús, ven toda esa cosa, aquí no va a quedar absolutamente nada, ni piedra sobre piedra. Eso es como que usted esté inflando una bomba y un globo de ilusiones y de pronto Jesús viene con un alfiler y se lo pinche y los desanima completamente. Yo quisiera pensar cómo se sintieron esos discípulos en ese momento. Se fueron detrás de él un poquito más adelante, salieron de la ciudad, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué se le acercaron aparte para hacerle esta pregunta? Piensa un momentito. Porque lo que Jesús había dicho era tremendamente peligroso. De hecho, cuando a Jesús lo llevan y lo acusan para crucificarlo, una de las acusaciones es, a este le hemos oído decir, derriben ese templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Decir una palabra contra ese templo para los judíos era blasfemar contra Dios. Lo que no están entendiendo, repito, y tengo que machacar esto, es que Jesús es el dueño del templo. Puede hacer con el templo lo que le da la gana. Si quiere lo destruye, si quiere lo levanta, si quiere lo visita, si quiere no. Pero ellos no entienden eso. Y entonces los discípulos que no quieren como que la gente, el resto de la gente sepa lo que dijo Jesús, se le arriman. Y no le dicen, Señor, note lo que no le dicen. No le dijeron, dinos, ¿cuándo le van a desarmar las piedras del templo? Ni siquiera se atreven a repetir lo que Jesús dijo, sino que le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que él les acaba de decir cuando venía saliendo de esos edificios. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Ok, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Voy a ir despacio porque esto es importante. Note que esto no es una pregunta, son 3. Está preguntando, número 1, ¿qué señal habrá de estas cosas? ¿A qué se refieren cuando dicen estas cosas? A la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de la destrucción del templo? 1. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y para contestar a estas 3 preguntas, Jesús usa todo el capítulo 24 y 25 de Mateo. Si no entendemos que a lo largo de estos 2 capítulos está contestando a 3 preguntas completamente diferentes, entonces nos vamos a meter en problemas y mucha gente se ha enredado bastante por no tener claro esto. Son 3 preguntas en una. ¿Qué señal habrá de estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo de Jerusalén. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esto es lo primero que tenemos que tener en mente antes de empezar a estudiar el capítulo 24 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo, ok, si yo le digo a usted cuándo, ¿qué es la respuesta que espero? ¿Cuándo me va a pagar lo que me debe? Yo espero que usted me diga nunca, o mañana, o dentro de 5 años, pero que me dé una fecha. Ellos están preguntando cuándo, están preguntando por 3 fechas. ¿Qué fecha? La de la destrucción del templo, la de su venida y la del fin del siglo. Y Jesús les contesta con otra cosa completamente diferente. Usted tiene que aprender que Jesús era un experto en esto. Normalmente no contestaba lo que la gente le decía, contestaba lo que él quería que la gente supiera. Y lo primero que les hace es una advertencia. Vea qué interesante. Este asunto es tan importante, pero tan importante, que antes de empezar a contestarles, lo primero que Jesús les dice, primero que nada quiero advertirles algo. Tengan cuidado de que nadie los engañe. O sea que este tema de la venida de Cristo, del fin del siglo, es un tema que iba a estar sujeto a múltiples engaños, que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, anunciando fechas, anunciando señales, anunciando cosas. Lo primero que Jesús hace es ponernos en alerta. Es decir, tengan cuidado, no sean ingenuos, no crean todo lo que escuchen, no crean todo lo que van a leer, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque gente va a tratar de engañarlos. ¿Qué propósito es otra cosa?
Pero mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán, ¿cuántos? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y otra vez a muchos engañarán. Note 2 veces en el mismo versículo la palabra muchos. ¿Cuántos falsos profetas se iban a levantar diciendo que eran el Cristo? No 1, ni 2, ni 4, muchos. ¿Cuánta gente les iba a creer? No 4 gatitos, muchos. Antes, todavía Jesús no ha empezado la explicación, no ha empezado a dar la respuesta, pero está poniendo un fundamento que es importante que usted y yo lo tengamos muy claro. A lo largo de la historia se han levantado falsos mesías, falsos cristos, como usted no tiene la menor idea. El más reciente que yo me di cuenta se murió hace como 4 o 5 años. Era un puertorriqueño, Miranda. No sé si oyeron hablar de él. Fundó una secta que se llamaba Creciendo en Gracia y enseñaba cosas interesantísimas. Una cosa interesante que enseñaba es que él no era humano, que él era Dios, él era la encarnación de Cristo. Enseñaba que la salvación no se pierde, que usted puede hacer lo que le da la gana, no solo puede hacerlo, sino que debe hacerlo. Cuando él predicaba, le explicaba a la gente, yo cada día necesito tomarme un litro de whisky y tener sexo con 2 mujeres para poder dormir tranquilo. Y la gente le daba todo lo que tenía este señor. Lo hicieron no millonario, requete contra super multimillonario. Y usted dice, ¿cómo alguien puede querer algo tan estúpido como eso? Déjeme explicarle una cosa. Jesús dijo, muchos le van a creer. Aquí en Costa Rica tenía, cuando se murió, 130 iglesias en Costa Rica. Nosotros tenemos 40 y pico de años de predicar, de matarnos, hermano, de orar, de ayunar, de vigilar. No tenemos 130 iglesias. Y este señor viene que ni siquiera es de acá. Y le dice a la gente que él es Jesucristo, hecho hombre. De hecho, se hacía llamar Jesucristo hombre. Le dijo a la gente que no había anticristo, que no había segunda venida de Cristo ni nada, que se podían rapar la cabeza y tatuar el número 666, ellos, para desafiar lo que decía la Biblia. Y hace 4 o 5 años empezó a anunciar que él no se iba a morir nunca, sino que el año siguiente iba a ser glorificado. Ese cuerpo de carne y hueso que él tenía se le iba a convertir en un cuerpo de gloria. Y al año siguiente le entró un cáncer fulminante, hermano, y lo que hizo fue podrirse por dentro y tuvieron que enterrarlo. ¿Qué hicieron todos esos miles y cientos de miles de personas en todo el mundo que él engañó? Tenían estaciones de televisión, estaciones de radio. Uno dice, bueno, por dicha, abrieron los ojos. No. Se levantó la viuda y dijo, yo soy la encarnación del Espíritu Santo. Ya Jesús se fue, ahora quedé yo. Cuando Jesús se fue para el cielo, dejó el Espíritu Santo en la tierra. Ahora ya Dios se llevó a mi marido, no sé cuál Dios se lo habrá llevado, y quedé yo. Y ahí sigue la gente ahora detrás de esta señora. Es increíble. Usted le predica el evangelio a alguien, le predica que Dios le ama, le predica que Cristo murió por él, que Cristo resucitó, que Dios tiene un propósito así. La gente dice que no. Usted viene y dice que usted es Dios y que usted es Cristo, y la gente lo sigue y le da la casa y el reloj y los carros y de todo. Hay un espíritu de engaño alrededor de estas cosas terrible. Y no es casualidad, ese es el cumplimiento de las palabras que el Señor Jesucristo habló. Dijo, mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo les conté hace unos años de un hindú que llegó a los Estados Unidos en la época de los hippies y de los Beatles y del amor libre y del festival de Woodstock y toda esta vaina. Y llegó este señor, se llamaba Swami Bhaktivedanta, pero no se le podía decir Swami Bhaktivedanta, había que decirle su divina gracia Swami Bhaktivedanta. Y entonces él dijo que él era la encarnación de Dios, el hindú este, y andaba por las playas de California, por Malibú y las playas de los ricos, vestido de una túnica anaranjada, y los millonarios de California y de Hollywood y de todo le siguieron. La gente que se burlaba de Dios, de la Biblia, de Cristo, de los predicadores, de las iglesias, a este señor sí le creyeron. Y entonces este señor andaba por la playa con su túnica ahí de color azafrán, y los discípulos andaban detrás de él. Yo sé que esto es difícil de creer, pero créamelo, porque así era. Andaban detrás de él con un baldecito de oro, esos que usan los chiquitos para ir a la playa a echar arena y una palita, pero los de él eran de oro, porque todo el mundo le daba las mansiones y lo que fuera. Tenía un auto blindado, pero en oro, en California.
Y los discípulos andaban, ¿para qué andaban con ese baldecito y la cucharita de oro? Porque cuando a su divina gracia le daban ganas de orinar, se abría la túnica, orinaba, y la arena quedaba ahí con orines, pero eran los orines de Dios, no se podía dejar que se los llevara al mar. Entonces había que recogerlos y guardarlos en el balde de oro y se archivaban. Uno no sabe cuando oye estas cosas si reírse o si llorar. No es hasta dónde puede llegar la estupidez humana, hasta dónde puede el diablo cegar a alguien. Y déjeme decirle algo, el problema es que cuando la gente no crea el evangelio termina creyendo cualquier imbecilidad. Cuando la gente no recibe el amor a la verdad, ni siquiera es el diablo, dice que Dios mismo les envía un poder engañoso para el fin de que crean a la mentira, ya que no quisieron creer en la verdad que podía salvarlos. Cuando usted le predica el evangelio a una persona, le hace el favor más grande que le puede hacer a alguien, pero le hace el daño más grande también que le puede hacer, porque esa persona endurece su corazón, ya no va a tener excusa delante de Dios, ya conoció la verdad. Toda esta gente, hermano, que seguía detrás de este señor Miranda, salieron de iglesias evangélicas, no de la iglesia católica, salieron de las iglesias evangélicas. Habían oído el evangelio durante años, por un lado les entró y por otro les salió. Vino este falso profeta y a él sí le siguen. Toda esta gente de California que andaba detrás de su amigo Activedanta, todos habían crecido en iglesias cristianas, todos tenían padres que habían orado por ellos y todo. Decidieron que no, eso no valía, cogieron la fiesta, vino un tipo de estos y los engaña. Y repito, no debe extrañarnos porque eso es justamente lo que Jesús está anunciando. Vamos a seguir a ver si terminamos antes de las 5 de la tarde. ¿Qué más hay? Dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La señal, hermano, no son ni las guerras ni los rumores de guerras. Eso ha habido todo el tiempo. Desde que el mundo es mundo hay guerras. Desde que el mundo es mundo hay países, reinos, imperios que están a punto de agarrarse de las greñas y matarse entre ellos. Eso no es ninguna señal de que Cristo va a venir. Hay predicadores que cada vez que oyen que hay una balacera en una cantina, ya está, Cristo viene. No, note lo que Jesús está diciendo. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras, pero no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo a veces no entiendo a alguna gente. Hermanos, hay que orar fuerte porque en Rusia y Ucrania hay una guerra. Pero orar fuerte, ¿para qué? Para que no haya. Pero se dice Jesús que es, no solo que va a haber, sino que es necesario. ¿Es necesario para qué? Para que se cumplan las escrituras. Uno quisiera que no hubiera ni guerra, ni crímenes, ni violaciones, ni asaltos, ni robos. Pero para esperar a eso vamos a tener que esperar al milenio. Mientras estemos aquí en la tierra y mientras la gente no se convierta, pues esto es lo que vamos a tener. El tema aquí no es tanto las guerras o los rumores de guerra, sino el que vamos a oír. Va a haber noticias. Póngame atención porque esto es importante. El tema aquí no son las guerras ni los rumores de guerra, porque siempre ha habido conflictos bélicos, siempre la gente se ha asesinado, se ha matado. Aquí el tema, lo que Jesús dice, lo que importa es que vamos a oír. En la época de Jesús, vamos a ver, en Israel, si había una guerra en China, ¿usted cree que los judíos tenían forma de darse cuenta? Si los incas les daba por agarrar a flechazos a los otros indígenas de Colombia, ¿usted cree que Israel se podían dar cuenta? Si los rusos invadían Ucrania, ¿usted cree que los judíos pueden darse cuenta? No. Lo que está marcando una señal de esto es la cantidad de información que va a haber disponible. Ahora no puede haber ni un mal modo. Corea lanza un misil, aunque sea al aire, Corea del Norte, inmediatamente salen las noticias de todo el mundo. No sé si me estoy explicando. Lo importante no son las guerras ni los rumores de guerra, es que ustedes van a oír, y toda esta cantidad de información lo que va a hacer es producir algo en la gente, la va a turbar, la va a asustar, la va a amedrentar. Pero nosotros como creyentes tenemos una palabra de Jesús, dice, pero ustedes, ¿qué? No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Note que esto es muy diferente a lo que normalmente se predica. Bueno, ya esto se va a acabar, ya en la tercera guerra mundial, ya esto. Primero que dice Jesús es tengan calma, estén tranquilos, entiendan que lo que está pasando no es que Dios se quedó dormido, no es que el Señor ha perdido el control de este planeta, sino que lo que está pasando es una serie de cosas que es necesario que acontezcan, que deben ocurrir, porque si no ocurrieran la Biblia se quedaría sin cumplirse.
No quisiéramos que ocurran, pero van a ocurrir. Oremos o no oremos, va a haber guerras. Va a haber violencia, va a haber injusticia. Vamos a seguir un poquito. Ahora note otra cosa. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora aquí ya no son solo las noticias, ahora es el tipo de guerra. Ya no es Costa Rica contra Panamá, o El Salvador contra Honduras, o Rusia contra Ucrania. Está hablando de otro tipo de conflictos, donde cada nación se va a levantar contra otras naciones y cada reino contra otro reino. Note que hay dos tipos de estructuras políticas aquí: naciones y reinos. Son dos cosas diferentes. Las naciones están gobernadas por presidentes, los reinos están gobernados por monarcas, por reyes, por príncipes. Bueno, nunca en la historia, durante casi 2000 años, había habido un conflicto en que pelearan naciones contra naciones y reinos contra reinos, hasta que llegamos al año 1914 y empieza lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, que involucró a casi todos los países de Europa. Esa guerra fue tan terrible, murieron tantos millones de personas, que se le llamó la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Después de que termina la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, se forma una cosa que se llama la Sociedad de Naciones. Supuestamente ahora todos los países se juntaron, se pusieron de acuerdo y nunca más iba a volver a haber una carnicería semejante, porque lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial fue terrible. Murieron como 6 o 7 millones de personas, más que toda la población de Costa Rica. Terminan en 1918 y se asustan de ver la carnicería que habían hecho y fundan esta Sociedad de Naciones, que es como la semillita de lo que conocemos hoy como la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas. Fue el precursor. Eso ocurre en 1918, que termina la Primera Guerra. En 1936, o sea, 18 años después de la guerra que iba a terminar con todas las guerras, un señor que se llamó Adolfo Hitler toma el control político en Alemania y empieza a armar a Alemania, y 3 años después, o sea, 1939, este señor, apenas han pasado 21 años desde que terminó la Primera Guerra Mundial, ataca Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Si la primera fue terrible, pues murieron 7 millones de personas, en la segunda se mueren 60 millones. Y lo curioso es que pelean naciones contra naciones y reinos contra reinos. Inglaterra era una monarquía, Bélgica era una monarquía. Hay muchos de esos países que están combatiendo, unos tienen reyes y otros tienen presidentes. Y se pelea en Europa, se pelea en África, se pelea en Asia, se pelea en el planeta entero. Nunca había ocurrido eso. Y no solo se pelea, se transmite por la radio, por la televisión. En las películas se pueden ver las imágenes de los hombres combatiendo y muriendo. La cantidad de información y de rumores que llegan por todo el planeta es única. Nunca antes en la historia había ocurrido esto, pero todavía no es el fin. Nada más que cada cosa que Jesús está diciendo nos está acercando un paso más. Es un discurso como dramático, donde el Señor va poco a poco. Note que ellos le preguntaron cuándo y Jesús no da ninguna fecha. Lo que da son señales. Por eso cualquier persona que se ponga a dar fechas, tarde o temprano termina haciendo el ridículo y engañando a los que le siguen. Ahora le voy a terminar, espero terminar que nos dé tiempo, explicando por qué es que el Señor no dio ninguna fecha. Vamos a correr. Pero no, volvamos, perdón, al versículo 7. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes. ¿Tiene idea en los últimos 20 años de cuántas pestes hemos oído hablar? Nunca ha habido tantos médicos en el mundo, nunca ha habido tantas clínicas, nunca ha habido tantos hospitales, nunca ha habido tantas farmacias, nunca ha habido tantas vacunas y nunca ha habido la cantidad de pestes y de plagas. Ya usted no se acuerda de muchas, pero podía hablar de la fiebre aviar, podía hablarle del virus H, no sé cuánto, aquel todo que tenía todo el H1N1, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Zika, dengue. Hace poquito todavía estaban fumigando las casas de todo el mundo y echándole ahí para matarle los zancudos. Acabamos de pasar 2 años con el COVID-19 y ya nos han hablado no sé de cuántas variantes del COVID. Ya se les está acabando eso y ahora están hablando de la viruela del mono, que no tengo idea de qué será, pero ya
que hay no sé si hay cuántos cientos de casos en Europa que ya aparecieron en Estados Unidos y ya empiezan otra vez a traumar a la gente. La gente no se podrá pensar, dice, si tenemos un sistema sanitario como nunca antes ha existido, en la historia de la humanidad no ha habido la cantidad de profesionales en medicina, de científicos, de gente trabajando en laboratorios, genetistas, biólogos. Nunca hemos tenido los recursos que tenemos, sistemas de seguridad social y sanitaria casi en la mayoría de países del mundo. Gente dedicada, nunca ha habido tantos enfermeros, enfermeras, paramédicos. Nunca hemos dispuesto de tantas drogas, pastillas, jarabes, inyecciones y polvos para curar a la gente, y nunca hemos tenido la cantidad de enfermos que tenemos hoy en día. Ya uno casi que cada semana lee las noticias a ver cuál es la enfermedad que está de moda ese año. Ahora están hablando de hepatitis infantil, están hablando de la viruela del mono, es constante. Y la gente no se pone a pensar por qué. Si nunca hemos estado tan desarrollados científicamente en términos de medicina, perdón, ¿por qué tenemos la cantidad de plagas, pestes y enfermedades que hay ahora? Podemos mandar hombres a la luna, ahora puede ir la gente a la luna hasta hacer turismo, pero no podemos encontrar la cura para el cáncer. Y a la gente no se para un momento, no apagan el televisor para pensar y decir, ¿será que está pasando algo? Pero Jesús dijo que iban a haber no solo guerras y conflictos bélicos de reinos contra reinos y nación contra nación, sino que iba a haber pestes, que siempre han habido, pero nunca como ahora, y hambres. Pensemos en esto. Es que estamos acostumbrados, yo sé que usted conoce el texto y que lo ha oído predicar muchas veces, pero es que no es de oír, es de pararse a pensar. ¿Cómo puede haber hambre en un planeta tan increíblemente rico como este? Usted tiene idea de un país como Estados Unidos o en los países europeos, ¿cuántas toneladas de comida se botan al basurero todos los días? Todos los días. De hecho, lo único que usted tiene que hacer en estos países, en Europa o en Estados Unidos, es ir a un supermercado y decir, vea, estoy atendiendo a 50 familias pobres ahí, inmigrantes, les regalo comida, necesito que me regalen algo para darles, y le dicen, traiga un camión, y le dan las cajas de latas. O sea, a mí me da risa con los comunistas que dicen, pero en Estados Unidos hay pobres. Sí, claro que hay pobres. El 90% de esos pobres es porque quieren ser pobres, porque quieren ser indigentes. Pero en Estados Unidos hay casas, almacenes enteros. Es más, hay casas donde le regalan la comida cocinada, si usted quiere ir, donde puede dormir gratis hasta 3 días, si quiere. Y el que de verdad es pobre en Estados Unidos vive mejor que mucha gente de clase media en otros países. Tienen recursos hasta para votar. En Europa pasa lo mismo. Y sin embargo mueren millones de personas todos los años en África, en Asia, en América Latina de hambre. ¿Cómo es que los gobiernos tienen plata para comprar jets de combate, para comprar tanques de guerra, para comprar cañones, para comprar submarinos, barcos, municiones, y se les mueren los ciudadanos de hambre y a la gente le parece normal? Vivimos en un sistema tan pervertido, tan torcido, que los gobernantes prefieren gastar en armas para matarse unos a otros y seguir alimentando las guerras de nación contra nación y reino contra reino. Prefieren gastar en eso que gastar en darle de comer a su propia gente. Llevamos 2000 años casi desde que Jesús dijo estas palabras y no ha habido ningún sistema, ni capitalista, ni socialista, ni comunista, que haya podido corregir esto. Ninguno. Países como Argentina, que fue uno de los más ricos del mundo, hace 20 años la gente andaba sacando comida de los basureros. Países como Cuba, 1950 era una potencia en América, segundo o tercer país en economía en América. Vaya a ver cómo viven. Y todavía hay muchachas que tienen que prostituirse por un blue jean, por un desodorante. Mientras que por otro lado los recursos sobran y se desperdician. Hay países que tienen cosechas de trigo, de maíz tan grandes que las tiran al mar para que el precio del mercado internacional no baje. Mientras que con esos barcos que están botando ahí al mar podrían comer miles y miles de personas en África o en Asia, pero a nadie le pasa por la cabeza. Lo que quiero que vea es que todo lo que Jesús está diciendo en Mateo 24 es casi que un reflejo de la sociedad que estamos viviendo hoy en día.
Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Antes podía temblar en Chile y usted no se enteraba aquí, podía temblar en África, usted no se enteraba en Estados Unidos, pero ahora es imposible. Tiembla en un lugar y 2 minutos después en internet usted se dio cuenta dónde tembló, cuál fue la intensidad, cuántos se murieron, a qué profundidad fue el epicentro, se da cuenta de todo. Estamos bombardeados por información a nivel global, que es lo que Jesús está tratando de explicar acá. Vamos a ir rápido al versículo 8, son apenas 60. Y alguna gente está preocupada por todo este cuadro y que se puede hacer mucho más dramático si uno quisiera, pero eso no es la idea esta mañana. Y lo interesante es lo que Jesús dice aquí. Dice que todo esto será apenas, ¿qué? Principio de dolores. Eso es como cuando una señora queda embarazada y es el primer hijo. Y el primer calambre que siente empieza a llamar al marido, a la suegra, a todo el mundo. Y usted corre con esa mujer a llevársela para el hospital y en el hospital le hacen una cara y dice, no mamita, usted no tiene nada, está empezando a dilatar, va para la casa otra vez, vaya camine. Y 3 días después, si acaso, está como para que le entiendan. Lo que sintió fue el principio de dolores. Jesús está comparando, no, esto es importante, está comparando el parto con el nacimiento del mundo nuevo que Él va a traer. Y antes de que la criatura nazca va a haber dolores y va a haber sufrimiento. Eso es lo que está tratando de decirnos. Antes de que veamos el mundo de paz, de justicia que la gente quiere ver y que los políticos ofrecen y no pueden cumplir, lo primero que va a haber es un periodo de contracciones, de dolores, de incomodidades y de parto. Y todas esas cosas que a la gente le parecen terribles, dice Jesús, no se preocupe, esos no son todavía los últimos calambres, eso es el principio de los dolores. O sea que las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos apenas son el principio de dolores. Eso ni siquiera es el juicio, es apenas como para que se vaya preparando, vaya empacando la ropita con la que va a ir al hospital, el gorrito con el que va a sacar al bebé y los escarpines de la maternidad, va a ponerle una bolsita, pero no corra todavía para el hospital. Falta, está más cerca que cuando empezó, pero falta. ¿Seguimos o ya se cansaron? Esto es como una guía, hermano, hay que leerlo y analizarlo para entender el tiempo que estamos viviendo. Va a venir, y esta es la parte que mucha gente no quiere ver, entonces os entregarán a tribulación y os mataréis y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No, pastor, pero eso no es para nosotros, eso es la gran tribulación. Bueno, aquí no dice eso, está hablando del principio de los dolores. Dice que cuando estas situaciones se estén planteando, va a haber una cosa en la cultura occidental, la cultura que dice que es cristiana, va a ocurrir una cosa, la gente se va a volver contra los discípulos de Jesús, los van a aborrecer por causa del nombre de Jesús. Ser cristiano, en lugar de ser algo motivo de orgullo, se va a convertir en un motivo de vituperio y de vergüenza. Y créame que nos estamos moviendo hacia ahí. Hoy el orgullo, por ejemplo, es ser lesbiana o homosexual. Se hacen desfiles del orgullo gay, pero no hay desfiles del orgullo cristiano. No hay desfiles del hogar normal. No hay desfiles celebrando la paternidad. No hay desfiles celebrando la masculinidad. No hay desfiles celebrando la familia de un hombre, su esposa y sus hijos, como Dios manda. Hay desfiles del orgullo contra lo que es anti-bíblico, contra lo que es anti-Dios. Y si usted se atreve a decir algo, entonces usted es homófobo, xenófobo, y estúpido, retrógrado, fanático, fundamentalista. Dicen un montón de ignorantes que ni siquiera saben qué es el fundamentalismo. No hay nada más divertido ahora que burlarse de los cristianos en las series de televisión. No hay nada más divertido que burlarse de los cristianos en las películas. El sacerdote o el pastor siempre o es el asesino en serie, o es el psicópata, o es el violador, y la gente aplaude. Es muy difícil ver una serie de televisión o una película en que no aparezcan homosexuales besándose, lesbianas besándose, y los niños de 4, 5, 6 años ven eso. El sistema educativo se volvió anticristiano. En Estados Unidos desde 1960 es prohibido orar en las escuelas o en los colegios. Es prohibido llevar una Biblia a la escuela. ¿Quién diría? El país que ha mandado más misioneros por todo el planeta. La tortilla se dio vuelta. Y en lugar de sentir un orgullo por ser creyentes, ahora el ser creyente es un motivo de vergüenza, de ridículo.
Sus amigos se van a burlar de usted, pero de verdad usted va a la iglesia. Y usted de verdad que la Biblia aguanta lo que le pongan. ¿Usted cree en Dios? Esos son inventos de los curas para asustar a la gente, o de los pastores para robarles el diezmo. No sea tonto. Beba guaro, fornique, si queda embarazada, aborte. La vida es muy corta, disfrútela. Eso es lo que se le transmite a la gente en las canciones, en la radio, en la televisión. Sus hijos, sus nietos están siendo bombardeados día y noche en las escuelas, en los colegios, en las universidades. La Biblia es mentira, Dios no existe, Dios no creó el universo, para eso tenemos la evolución. Jesús lo que está diciendo aquí es que va a haber una vuelta radical en la sociedad. Y que los valores que antes se afirmaban, la familia, la honradez, la integridad, el trabajo, el ahorro, el esfuerzo, todo eso iba a ser pisoteado. Y que en algunas situaciones y en algunos países este odio contra el cristianismo, contra la Biblia, contra Dios, contra la iglesia, iba a llegar a ser tan grave que incluso dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Yo le puedo decir esto a usted, ya a usted no le va a dar ni frío ni calor, pero por ejemplo el año pasado en Etiopía crucificaron a 26 pastores. ¿Sabe que en un país tan bonito como Israel, si yo pido permiso para entrar a predicar el evangelio, no me dejan entrar? ¿Sabe que en un país musulmán ellos entran a todos los países y exigen que los derechos humanos y que los traten y que no los discriminen? Pero vaya usted a predicar a un país musulmán para que vea lo que le pasa. No, pastor, pero son excepciones. No, hermano, no sea ignorante, por favor. Solo musulmanes hay 1.000 millones en el mundo, no son excepciones. La excepción ahora somos los creyentes. Nosotros somos la minoría. Y de esos creyentes hay unos que ayúdenme Dios. Que ni conocen la Biblia, ni tienen una relación personal con Dios, ni le podrían explicar a un inconverso el plan de salvación, porque ni ellos lo conocen bien claro. Van a la iglesia porque en la iglesia predican de que Dios está al servicio de ellos. De que Dios existe nada más para sanarlos a ellos, para arreglarles los problemas, para prosperarlos. Eso es lo que a la gente le encanta oír. Si usted predica eso, va a tener el templo lleno. Pero eso no es el evangelio. Recuerde que Jesús dijo, se levantarán muchos y a muchos engañarán. El evangelio es otra cosa. El evangelio no es que Dios está para servirme a mí, es que yo estoy para servirle a Dios. Es que Dios tiene un propósito cuando me creó y cuando me puso en este planeta, y que mi vida, mi tiempo, mi talento y mis recursos deben de estar al servicio del reino de Él. Pero si usted predica eso, la gente no entiende ya. La gente de la iglesia ya no entiende eso. Poco a poco se nos ha ido metiendo la ideología del mundo. Hay una historia, no sé si es cierta, nunca la he hecho y no trate de hacerla porque es muy cruel. ¿Qué hacer si usted quiere cocinar a una rana? Anoche que estábamos predicando ranas. Dice que si usted pone una olla de agua a hervir y echa una rana, la rana es tan ágil que donde siente el agua hirviendo, salta y usted no la vuelve a agarrar. Que si quiere cocinar la ranita, no sé para qué alguien querrá sancochar una rana, pero si quiere sancocharla, ponga la olla con agua fría y eche la rana, y a ella les encanta el agua, ahí se va a quedar tranquila. Y luego súbale un medio grado o 1 grado al disco. Y deje que pase unos 2 minutos y suba el otro medio grado o otro grado. Y el agua va cambiando temperatura tan lento que la rana no se da cuenta. Y cuando se da cuenta está con los ojos vueltos y la lengua afuera. Se cocinó. Y yo creo que a nosotros nos hicieron el toque de la rana. Poco a poco nos fueron metiendo ideas, nos fueron metiendo doctrinas, nos fueron metiendo cosas y no nos dimos cuenta qué era lo que estaba pasando. Y cuando nos dimos cuenta ya cuesta un montón cambiarle a la gente la estructura mental. Pero note entonces que Jesús dice que esto tampoco debe asustarnos, que es una de las señales, uno de esos dolores de parto previos al nacimiento de lo que Dios quiere traer para nosotros. Vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? Del nombre de Jesús. Una cosa es que los vecinos lo aborrezcan a usted porque hace ruido, porque maltrata al perro, porque tiene el lote todo sucio. No diga que es porque es cristiano, es porque es cochino. Otra cosa es cuando nos aborrecen por causa de nuestros principios, de nuestro testimonio, de nuestras convicciones. Uno quisiera caerle bien a todo el mundo, pero si usted va a ser un discípulo verdadero de Jesús en estos últimos tiempos, va a chocar con algunas personas.
Y no es porque usted les caiga mal, no es por algo que usted haga o deje de hacer, es simplemente por causa del Cristo que vive dentro de usted. Y eso no es motivo de vergüenza, eso es motivo de honra. ¿Entendemos esto? ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo quiera todo el mundo y lo rechace Dios? ¿O que lo ame Dios aunque lo rechace todo el mundo? ¿Quién nos va a juzgar al final? Vamos a avanzar. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que les estoy diciendo, que el evangelio que se ha predicado últimamente es tan aguado que mucha gente no tiene las armas espirituales, no sabe cómo enfrentar esto, y entonces dicen no, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ya aquí no está hablando los del mundo aborreciendo a la iglesia, sino hasta los de la iglesia aborreciéndose unos a otros. Muchos tropezarán. ¿Usted tiene idea? ¿Tiene idea cuánta gente hoy domingo, 10 de la mañana, cuánta gente hay aquí fuera en las calles de este pueblito de Pérez Celedón? ¿Cuántos cientos de personas hay ahí que estuvieron alguna vez dentro de una iglesia, que conocieron a Cristo, que le adoraron, que oraron y recibieron respuestas de Dios, que fueron bautizados en agua, que le hablaron de Cristo a otros y hoy están ahí en la calle y usted va a ver, o están en los bares, o tal vez no están haciendo nada malo, pero no quieren saber nada? Muchos tropezarán. Hay gente que dice, ay, pastor, es que yo estoy preocupado, hay mucha gente que se ha ido. No, hermano, lo que hay que estar es agradecido con la que está, con Dios. Porque los tiempos finales iban a ser tiempos de apostasía. El evangelio nunca ha sido fácil, el evangelio nunca ha sido barato, el evangelio nunca ha sido para cualquiera. El evangelio siempre ha sufrido violencia. Lo que pasa es que en los últimos tiempos esa violencia va a ser, no es que nos van a agarrar a pedradas, va a ser la presión de los medios de comunicación, va a ser la presión de los compañeros del colegio, de las compañeras de la universidad, va a ser la presión de los profesores, va a ser y entonces ante esa presión muchos que no tienen principios firmes, que no tienen conocimiento, que no tienen revelación, que iban a la iglesia una vez cada 15 días pero nunca oraban, nunca estudiaban la palabra, esa gente se va a quebrar o como dice Jesús, va a tropezar. ¿Cuántos falsos cristos se van a levantar? ¿A cuántos van a engañar? ¿Cuántos van a tropezar? Note que no es casualidad que el Señor está usando este adverbio de cantidad una y otra vez. Está hablándonos de algo masivo. Me dan 5 minutos, tal vez si Dios lo permite no le garantizo, pero de hoy en 8 podríamos terminar este capítulo porque es muy importante. Como la mayoría de ustedes vienen fielmente cada domingo, entonces lo terminamos de hoy en 8 para no alargarnos mucho. Pero note que esto es importante. Dice, verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán. Y ya vamos, esta es la 5ª vez que utiliza la palabra muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hace 150 años, poco menos, se levantó un movimiento, 2 movimientos en Estados Unidos. Uno dirigido por una señora que se llamaba Elena G. de White, que tuvo una revelación, dijo ella. Y entonces esa revelación Dios le mostró la fecha de la venida de Cristo. Iba a ser como por 1914. Y esta señora arrasó en las iglesias evangélicas de los Estados Unidos. Recogió no miles, recogió cientos de miles de seguidores. Y el Señor no solo le reveló el año, le reveló el mes y el día en el que Él venía a llevarse a la iglesia. Y los seguidores de esta señora, cuando ya faltaba un mes o menos para que Cristo viniera, vendieron sus ganados, vendieron sus fincas, vendieron sus casas, renunciaron a sus empleos, se compraron túnicas blancas y ese día se sentaron en el techo de la casa a esperar que Cristo viniera y se los llevara. Y adivine qué. No vino. Y entonces esta señora, imagínense el escándalo, a nivel nacional, esta señora tuvo otra revelación. Fue que ella había calculado mal la fecha, pero que faltaban como 3 meses y algo para que sí viniera, que es que esa fecha que ella dijo primero, Cristo había entrado pero en el cielo, al santuario, pero que ahora iba a salir del santuario para ir como 3 meses y 3 meses y el resto otra vez toda la gente encaramada ahí. ¿Y adivine qué pasó?
Bueno, esta señora es la fundadora de una iglesia que se llama Adventistas del Séptimo Día. Tienen universidades, tienen hospitales, tienen millones de seguidores en todo el mundo, tienen imprentas. Trate usted de convencerlos de que esa señora se equivocó. La gente conoce a los adventistas del Séptimo Día solamente porque le dicen a usted que si no guarda el sábado está condenado, pero en realidad ese no es la raíz del problema. Tuvieron que irse por ahí porque la raíz del problema fue que fue un fracaso terrible. Pero no importa que esa señora fallara 1, 2 o 20 veces, millones de personas siguen creyéndole. En esa misma época se levantó un señor que se llamaba Charles Taze Russell, y Dios le reveló a él otra fecha. En la que Cristo venía. Y adivine qué pasó. Tampoco vino. ¿Sabe cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? Millones. Él es el fundador. Él le dijo a la gente en 1914, escribió un libro que yo lo tuve y lo he leído varias veces. En 1914 este señor escribió un libro que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás, porque Cristo iba a venir apenas terminara la Primera Guerra Mundial, en 1919. Y de eso hace ya más de 100 y pico de años, y ahora hay más testigos de Jehová de los que había cuando él empezó. Y no estoy criticándolos, tienen cosas admirables. Esa gente sale con la esposa y los hijos a evangelizar con sombrillas bajo el sol, cosa que ningún evangélico hace. Y se esfuerzan, hermano, y tocan puertas y van. A muchos los han metido a la cárcel, a muchos los han matado, y no pueden aceptar que se equivocó su fundador. Es algo espiritual. Y este señor le dijo que todas las iglesias eran apóstatas, todas las iglesias estaban mal, solo los testigos de Jehová se van a salvar. Y lo más terrible es esto, solo 144,000 se van a salvar. Y hay millones. Y los otros pobres andan sudando para arriba y para abajo y ni siquiera saben si están dentro de los 144,000. Y les dijo que no hay infierno, que no hay alma. Y ellos le creen. Si hay algo difícil en este mundo, le voy a decir que es predicar la verdad, hermano. Porque lo que es más difícil que la gente crea es la verdad de Dios. Prefieren creer la mentira de los hombres que la verdad de Dios. Y no hay que extrañarse ni hay que molestarse. Es parte de lo que Jesús dijo. Muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Y engañarán a muchos. Hace 10 años, creo, en Japón, una secta solo de ricos. Había que ser millonario para entrar ahí. El jefe les dijo que había hecho contacto con unos platillos voladores, una gente de otra galaxia, y que en tal fecha ese no era Cristo, era un platillo volador que se los iba a venir a llevar todos. Pero para que se los llevara realmente, el platillo no necesitaba el cuerpo, lo que necesitaba era la parte espiritual de ellos. Entonces se envenenaron todos para irse. Y se fueron. Hace 30 o 40 años un señor que se llamó Jim Jones en la Guyana se llevó no sé cuántas cientos de personas. Hizo una iglesia, se llevaba a la gente de Estados Unidos, la gente vendía todo y se iba a seguirlo a la Guyana con sus esposas, con sus hijos. Abusaba sexualmente de los niños. Y cuando la policía de Estados Unidos, como eran ciudadanos americanos viviendo allá, mandó senadores para que los investigaran, mataron a los senadores. Entonces después del asesinato de los senadores, iba a llegar la policía, entonces reunió a toda su iglesia, entre comillas, les hizo unas ollonas de fresco enormes de Kool-Aid, de este polvo para hacer frescos, le echó veneno delante de todos y le dijo a las madres que les dieran a los hijos, y las mamás envenenaron a sus hijos, los esposos después a las mamás, y luego los esposos envenenaron ellos. 900 y pico de muertos. Estos espíritus de error son tan terribles que la gente hace lo que su líder les pida. Desde matarse, arruinarse, hacer el ridículo, sacrificarse vendiendo revistas, tocando puertas, lo que sea. Y luego uno viene a la iglesia y la gente se convierte a la verdad y cuesta hasta que canten, hermano. Es que la personalidad mía no es así, yo soy como más así. Por eso le digo que si hay algo difícil en este mundo, es predicar la verdad. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos. Sigamos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, otra vez. Lleve la cuenta de las veces que habla muchos. Estamos hablando de algo masivo. ¿Qué es lo que va a pasar en las iglesias? Entonces, que el amor, aquí no está hablando de impíos, los impíos no tienen amor. Una señal de que somos discípulos de Jesús es que nos amamos unos a otros. O sea, un impío puede sentir ternura, puede sentir cariño, puede sentir deseo sexual, puede sentir lujuria, pero sentir amor, el amor verdadero, el que ama, es nacido de Dios. Aquí está hablando de creyentes. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la iglesia? Mucha gente linda, buena, querida, pero que su amor se ha enfriado. O sea, creyentes fríos, como la ranita. Fríos para orar, fríos para alabar, fríos para congregarse, fríos para diezmar, fríos para ofrendar, fríos para evangelizar, fríos para traer visitas. Fríos, aman a Dios, aman la iglesia, les gusta la música, les gusta el sermón, pero de ahí no van a pasar nunca más. Y entonces la iglesia, que está siendo atacada desde afuera y enfriada desde adentro, empieza a perder relevancia en la sociedad. Vamos a ver si llegamos hasta el 15, si nos da tiempo. Pero ¿qué dice el Señor? Perdón. A pesar de todas estas condiciones, va a haber gente que ¿qué? Que persevere. ¿Qué es perseverar? Es permanecer. A veces no es ni siquiera ser el más victorioso ni el más gritón, es simplemente aguanto. A veces la carrera se pone cuesta arriba y no podemos correr, caminemos. Y a veces la situación y las presiones y las cargas y las finanzas y la familia nos agobian tanto que no podemos caminar. Pues póngase gagatas y gatee. Y a veces ni así, bueno, arrástrese aunque sea de panza, hermano, pero siga adelante, porque esto no es del que empieza, es del que termina, el que persevere, ¿hasta cuándo? No 1 año, no 2 años, no 10 años, esto no es un contrato temporal. ¿Qué pensaría una mujer si el día que llega ahí al altar con su prometido, con su novio, con su esposo, el cura o el padre o el pastor o el juez o alguien les dice, bueno, hasta que la muerte los separe? No se sabe, ¿cómo que hasta la muerte los separe? Y si esta mujer dura 50 años de morirse, ¿qué? Y no, yo sí quiero casarme, a mí me gusta mucho, pero hagamos una cosa, yo la acepto, la respeto, la honro, voy a ser peor, pero por 5 años. ¿Qué le parecería? ¿Le parecía un matrimonio o le parecía un contrato de trabajo? No, porque hay que hacer número, entre 5 años ya, con 5 años ya uno como que se deteriora un poquillo. Y ya con 10 no se diga, y con 50, hermano. No, es mucho mejor. No, echémoslo como por un tiempito. Hay cristianos así. Voy a ir a la iglesia a probar, a ver si el Señor me sana, a ver si el Señor me prospera, a ver si Dios me arregla el marido. No me lo arregló en 3 años, voy para atrás. Eso no es cristianismo. La Biblia compara la vida cristiana con un matrimonio. Dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y en esta cosa, hermano, seamos honestos, los que ya llevan años de estar casados. Una cosa es la luna de miel y otra cosa es cuando ya usted tiene 15 o 20 años de casados y hay 2 o 3 chiquillos y ha lavado toneladas de mantillas y ha pasado malas noches, ha sacado cólicos y ha gastado el salario que le dan y no le alcanza para comprarle los útiles a todos los güeyes. Que seamos honestos, de vez en cuando, con la misericordia de Dios, hay por ahí un medio toque ahí en la noche. ¿Cómo está, mi amor? Mal, pero hagámosle. Pero no es igual que cuando usted tiene 15 días de casado. O sí, tal vez soy yo el que estoy mal. Yo creo que hay que ser realistas. O sea, uno se casa con una idea de lo que es el matrimonio. Ya la vida real lo va alineando, hermano. El chelice, acueductos, el alquiler de la casa, la comida, los hijos, los embarazos, los suegros, todo lo van alineando y lo van aterrizando. Cuando uno empieza en la iglesia es exactamente igual, todo es lindo, hermano. Uno ve los hermanos y todos parecen santos y alzan las manos y uno dice, bueno, solo falta que echen alas. Oye el pastor y dice, ¿cómo sabe este hombre? Los músicos cantan y usted cree que ese murió, está en el tercer cielo. Pasan los años y ya usted sabe todos los coros. Dice, eso que ya me le está predicando 5 veces, ya lo ha dicho este año. Ya el pobrecito no tiene nada que decir.
Ya se dio cuenta que aquel hermano que se sienta delante suyo pelea con la mujer, habla mal del otro, que no son perfectos, que no son ángeles. Y entonces dice Jesús, ¿qué le pasa a la gente con el amor? El amor de muchos se enfría. Pero aunque en el matrimonio también el amor a veces se enfría, uno trata de seguir adelante y de perseverar, porque hay un pacto, hay un compromiso. Eso es ser cristiano. Hay días que estamos que queremos tocar el cielo con las manos. Hay días que estamos que queremos danzar y aplaudir y alzar las manos y gritar gloria a Dios. Hay días que queremos como sentarnos en una silla y que nadie ni nos salude porque estamos por dentro desmoralizados. Pero seguimos casados con el Señor. Seguimos teniendo una relación de pacto. Nosotros cambiamos, nuestras emociones cambian. Él no cambia. El amor de Él es inalterable, permanece para siempre. ¿Entendemos esto? Y a la hora de los balazos, por más fea que se ponga la situación y por más dolores de parto que piensen haber en la sociedad y por más que la sociedad se vuelva anticristiana, nosotros nunca hemos estado en esto para que la sociedad nos aplauda. Hemos estado en esto por amor al esposo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso no va a cambiar. Hay días que yo me siento muy bien, me levanto con unas ganas de venir a predicar que usted no tiene idea. Y hay días que, se lo voy a decir honestamente, quisiera quedarme en la casa. Tal vez no bañarme, quedarme ahí acostado leyendo un libro o haciendo algo. Pero aún así, hermano, le hablo a mi carne, le hablo a mi cuerpo. Y me vengo. Porque esto no depende de cómo yo me siento. Depende de que tenga un compromiso con el Señor. ¿Entendemos esto? Hay días nos vamos a sentir de maravilla. Ojalá todos los días fueran así. Hay días que no van a ser así. ¿Usted ha tenido hijos? Hay días que los hijos son una belleza, son una bendición. Hay días que empiezan a echar dientes y no lo dejan dormir a uno. Y usted dice, ay Dios mío, que eche dientico rápido. Y echan aquellas piñas. Y después tienen 12 o 13 años y entonces ya no son los dientes los que le dan problemas, ya es otra cosa la que le empieza a afectar a uno. Que vea cómo está vestiéndose esta chiquita, que este chiquito ya no me hace caso. Después cumplen 15 o 16 y usted empieza a hablar y dice, Dios mío, que se crezcan y se casen rápido para dejar de calentarme la vida. Ay, solo usted sabe, hermano. Se casan y ahí viene qué. Ahora se van a pasear y le traen los nietos a usted y vuelve usted a sacar dientes y el tetero y a calentar chupones. Y anda uno que ya no puede caminar en un temblor y todavía el hijo llega a contarle, o la hija, que tengo problemas con mi marido, que ¿qué hago? Esto no se acaba nunca, hermano. Hay días maravillosos con los hijos, hay días maravillosos con los nietos, hay días que son difíciles, pero buenos o difíciles son nuestra sangre, los amamos y tratamos de dar lo mejor para ellos. Amén. En el cristianismo es así, hay días espectaculares, hay días difíciles, pero buenos o difíciles es nuestro Dios y no tenemos nada más en la tierra que no sea Él. Y como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por más difícil que se ponga la situación y más duros los dolores, perseveremos, hermano. Ojalá toda la vida pudiéramos estar al 100%, pero si solo al 1% podemos andar, andemos en el nombre de Jesús, amén. Porque los días malos también van a pasar y Él nos va a dar la mano, nos va a levantar y vamos a seguir adelante. Que Dios los bendiga, que tengan una semana muy, muy bonita.